Hola, buenas tardes a todas y todos. Ya tenemos a 260 personas conectadas. Bueno, estamos muy contentas hoy en la Escuela Abolicionista Internacional porque vamos a dar comienzo al programa que tenemos en Castilla-La Mancha, del cual nos sentimos muy orgullosas de formar parte de un proyecto que nos parece fundamental, que es el de la sensibilización contra la trata y la prostitución desde una perspectiva abolicionista. Este año tenemos eh, novedades interesantes que tienen que ver con las nuevas formas de captación, además de profundizar sobre el tema de la demanda y del el papel de los hombres en la prostitución. Y entonces hemos querido que para abrir este programa de ambos cursos tuviéramos la presencia de la gran Gemma Lienas. Buenas tardes, Gemma. Hola, buenas Encantada de que tardes. estés con nosotras. Y Gracias. de nuestra coordinadora del programa, que Laura Pedernera ha estado con nosotros desde el primer año. Cada año tenemos más éxito y estamos muy contentas de que se aumente cada año también el número del alumnado y agradecemos a la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha la apuesta que hace por nuestro proyecto y por la Escuela Abolicionista Internacional. Y entonces, antes de presentar a Yenma, lo que os pido es que escuchéis a mi compañera Laura Pedernera, que va a presentar el programa del inicio de ambos cursos. También va a comentar las ponentes que van a estar. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas y espero que aprendamos cosas nuevas y que disfrutéis de los cursos y de los seminarios que vamos a tener a lo largo de estos 2 meses. Te cedo la palabra, Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hola, gracias a las personas presentes. Voy a presentar el programa de Castilla-La Mancha de todos los años que tiene a bien el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha financiarnos y que en esta ocasión, este 2025, vamos a inaugurar con la conferencia de Gemma Lienas hoy. Que bueno, como ya saben, porque casi todas han participado en este tipo de seminarios abiertos, la ponente pues dejará un espacio al final para que ustedes puedan hacer sus opiniones o sus preguntas, que bueno, lamentablemente por una cuestión de que son tantas personas, las iremos recogiendo Graciela y yo del chat. Entonces, darle las gracias a la ponente que luego va a presentar, como es debido, Graciela, por inaugurar lo que sería el programa de Castilla-La Mancha, que le llamamos nosotros el programa de Castilla-La Mancha, que consta, por supuesto, además de con este seminario gratuito y en abierto para todas las personas que lo quieran escuchar, consta de dos cursos que este año los vamos a dar paralelos, ¿eh? Uno los martes y otro los jueves. Y esos dos cursos se llaman El papel de los hombres en el sistema prostitucional, donde vamos a ver qué buscan los hombres que compran sexo prostitucional y también un poquito el papel del proxenetismo dentro de lo que sería el sistema prostitucional. Y luego el otro curso que se llama Nuevas formas de captación para la explotación sexual. Ahí vamos a ver, pues, eh, nuevas formas. Bueno, más bien, más que nuevas formas, nuevos medios, ¿eh? Porque la captación para la explotación sexual de siempre, pero ahora con el tema del internet y de las redes sociales, etcétera, pues existen unos medios para llegar a la captación de más cantidad de chicas y chicos en diferentes modalidades que lo iremos viendo a lo largo del curso de captaciones. Cada curso dura 4 semanas y además de hablar yo en los cursos, que soy la que coordino los cursos, también vamos a contar con seminarios en abierto, como el de Gemma Lienas de hoy, seminarios donde además del alumnado del curso, para el cual es obligatorio, por supuesto, asistir a los seminarios, estarán abiertos para otras personas que no estén haciendo los cursos, porque los cursos ya están completos, no hay más lugar para inscribirse, pero que bueno, les interesa hacer los seminarios sueltos, que también
serán gratuitos y se les certificará. Entonces, a lo largo de noviembre y la primera semana de diciembre, que duran estos dos cursos, que yo les digo, a uno le digo captaciones y al otro le digo el papel de los hombres, ¿no? Vamos a contar con 4 seminarios en abierto. ¿Eh? Y los seminarios en abiertos van a ser uno muy interesante, ¿eh? ¿Por qué aumenta el sexismo entre la juventud en las redes sociales? Que lo va a dar Tasia Aránguez, que es esta profesora de Granada, profesora de Granada, que ha sido pues pionera en la investigación de la captación a través de la red o de la aplicación de OnlyFans. Mm. Entonces, después vamos a tener otro que se llama Transformaciones recientes en los sistemas de explotación sexual, que lo va a dar el profesor Luis Ballester, que es profesor de Baleares, de Islas Baleares, y que lleva también la tira investigando el consumo de pornografía y la captación para la pornografía. Y el otro, tercer seminario en abierto, que junto con el de Gemma de hoy daría los cuatro, ¿no? El tercer seminario en abierto lo va a dar una amiga que es Silvia Chexter, que es una socióloga argentina, profesora de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Es una tipa que es, pues yo me atrevería a decir que por lo menos en Argentina y por qué no en Latinoamérica es una referente, ¿eh? Es una mujer que ha intervenido en la ley sueca de abolición del sistema prostitucional, es investigadora para esto de los niños, que ahora para UNICEF, de todos tipos de explotación y abuso infantil, y además es escritora de 2 o 3 libros pues, muy interesantes, La niñez prostituida, El discurso prostituyente, y luego un montón de artículos, ¿no? Entonces, esos serían los 3 seminarios a los que pueden acceder ustedes si quieren, al margen de que estén o no inscritas en los cursos. Repito, el de Tasia Arangués, el de Luis Ballester y el de Silvia Chexter. ¿Mm? Y dar las gracias otra vez a Castilla-La Mancha y al alumnado de Castilla-La Mancha, que es un alumnado exquisito. Son chicas y chicos muy, muy cariñosos, muy pues, fieles a este proyecto y que siempre, por lo menos en lo que a mí respecta, me han hecho que el programa de Castilla-La Mancha pues sea un placer ejecutarlo. Bueno, muchas gracias, Laura. Presento Eh, entonces a la ponente y ya yo me callo. muchas gracias. Bueno, antes de presentarte, Gemma, ¿cómo pronunciamos tu nombre? ¿Gemma o Gemma? Porque yo a veces me confundo. Mi nombre en catalán es Gemma y como O me sea, está canso bien de hacerlo pronunciado en en catalán. catalán, Gemma, sí, Sí, sí. Gemma. Bueno. Pero si alguien me llama Gemma tampoco me molesta. No, 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 pero porque a veces yo tengo la duda con los nombres en catalán, pasa con varios nombres, ¿sabes? Bien, bien. Pero bueno, yo para presentarla a nuestro alumnado, primero quiero decir que Gemma forma parte de la genealogía feminista española y diría, bueno, de nuestra lengua, ¿no? En segundo lugar, queremos decir que cuando pensamos en tu nombre y en convocarte para este seminario que nos parece sumamente importante, nos dimos cuenta, porque vas a analizar tu propio libro, Quiero ser puta, que fuiste una visionaria, ¿no? Y que lo que planteaste como una, no sé cómo llamarlo, ya lo contarás tú, como una parodia, como una cuestión disparatada, en realidad forma parte ahora del discurso que tiene el lobby proxeneta, ¿no? Y la industria de la explotación sexual, que se escuda en yo quiero, ¿no? Yo quiero prostituirme, que es el mensaje del karma que estamos escuchando en las redes sociales todo el tiempo, en los medios de comunicación y en el bombardeo de la propaganda del sistema prostitucional. Y por otro lado, lo queríamos vincular también a la genealogía porque nos vas a dejar claro, y lo sabemos, que el feminismo es inseparable del abolicionismo, ¿no? Y Efectivamente.
sin más quería comentar quién es Gemma, para quienes no la conozcan. Te agradecemos mucho que estés hoy aquí con nosotras. Eh, Gemma nació en Barcelona, es catalana, es licenciada en Filosofía y Letras, es escritora y conferenciante, es feminista y siempre, así se autodefine ella, ha trabajado por los derechos de las mujeres. Ujú. Tiene más, me impresionó que tengas tantos títulos publicados, tiene más de 90 libros publicados. Hemos puesto algunos que tuvieran referencia y los últimos dos. El diario Violeta de Carlota, que lo he leído, Gemma, para ilustrarme para este seminario, porque no lo había leído hasta ahora. Y después te quiero hacer una pregunta en la parte del coloquio con Bien, respecto al formato, que me parece sumamente interesante, y que nos comentes un poco de la serie, ¿no? bien. Em, el diario Violeta de Carlota, como les comentaba, El hilo invisible, La vida privada de Carmina Mazot, que es una de tus últimas novelas publicadas, Sí, ¿no? sí, sí. Derechos frágiles, autobiografía de una generación de mujeres. Colabora cada mes con 2 artículos de opinión en La Vanguardia, que yo recomiendo y que nos encantaría difundir en nuestras redes, pero no están abiertos, Gemma. Es una No, pero pena eso. ¿Sí? perdona un momento, Graciela, pero yo te los envío a ti en abierto. Pero se puede Ah, mostrar eso, porque nosotros somos ah, muy cuidadosas con las redes. claro, Perdón, claro. No lo sé, no lo sé, no lo sé. porque, Ya lo claro, yo los preguntaré. leo siempre y estoy suscrita en La Claro. Vanguardia, pero el problema es que como tenemos muchísimos seguidores en nuestras redes sociales, lo que está Sí, 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 tienes solo para razón. suscriptores por respeto a los medios de comunicación, Sí, no sí. lo compartimos. Pero si pudiéramos compartirlo, nosotros lo inundamos, ¿sabes? Lo Eh, preguntaré, lo preguntaré. Pregúntalo, en serio, porque Lo lo preguntaré. Sí, publicaríamos. sí, sí. Me lo apunto para preguntarlo. Apúntatelo porque son unas columnas de opinión para quienes están del otro lado que son maravillosas y además ilustradas, que siempre nos deja algún concepto o algún término para aprender, ¿no? Y, y de verdad que nos gustaría compartirlo, pero claro, como está, pregúntalo Lo y a lo mejor pregunto. te Sí, sí, dicen que sí, ya ¿sabes? me lo he apuntado para preguntarlo, sí. Vale, bueno, fue diputada de la undécima, ¿no? Y la decimocuarta legislaturas del Parlamento de Cataluña. Eh, Ha trabajado también como profesora de secundaria y bachillerato, como profesora de universidad y como directora de ediciones en distintas editoriales. Si quieren conocer su vida, su obra y su pasión por los libros, pueden visitar su página web, que es gemalienas.com, ¿vale? Y ahora, sin más, no te queremos quitar más tiempo. Estamos muy contentas y muy ilusionadas con tu presencia y te dejamos la palabra. Muchas gracias, Gemma, por estar esta tarde con nosotras. Gracias, gracias a vosotras por haberme invitado. Me hace mucha ilusión estar aquí. Buenas tardes a todas y a todos. Poder hablar de la genealogía de la abolición de la prostitución para mí es un honor, aunque os tengo que decir que este no era un tema que yo hubiera trabajado mucho. En realidad, Graciela me invitó porque yo había escrito un libro, como ella ha comentado, Quiero ser puta, que fue un libro de los primeros que salieron publicados en la segunda mitad bueno, no en la segunda mitad, sino que ya fue publicado a primeros del 21, en 2006. En todo caso, me he preparado esta charla o esta clase con muchas ganas y me ha gustado mucho prepararla porque aunque había cosas que ya las había trabajado, otras para mí han sido nuevas o no exactamente nuevas, pero sí las tenía en distintos compartimientos y lo he conjuntado todo. Os he hecho un PowerPoint para que podáis seguir mejor la charla. Os he preparado un índice. Este índice consta de ocho puntos. Las consideraciones sobre el abolicionismo antes de empezar, luego la genealogía del abolicionismo, que para mí empieza en Seneca Falls, luego lo comento, la genealogía del abolicionismo europeo en el siglo XIX, la del abolicionismo español en la primera mitad del XX, en la segunda mitad del XX, Quiero ser puta, que ya es en el XXI, más españolas en la genealogía y otras voces. Vamos a empezar con las consideraciones estas. Os decía que quería hacer una serie de consideraciones porque, bueno, a menudo te dicen cosas como que
ser abolicionista representa una postura moralista o una postura conservadora. No, no tiene nada que ver con una postura conservadora. En realidad, ah, lo conservador es querer regular la prostitución. Eso es lo que va a favor del sistema. Lo que va contra el sistema, lo que es revolucionario, es abolir la prostitución. Por ejemplo, la primera vez que se intenta, no digo exactamente regular la prostitución, pero sí algo parecido, es en el siglo XII antes de Jesucristo, en las leyes asirias medias, cuando se habla de que las mujeres que tienen un hombre al lado, es decir, las mujeres respetables, entre comillas, pueden ir, van veladas, pero las mujeres que no tienen un hombre al lado, es decir, las no respetables, entre comillas, no pueden ir veladas. Fijaos, ahí ya se empieza a hablar de mujeres que, puesto no tienen un hombre al lado, pues tienen un hombre que las defienda, son mujeres públicas, mujeres de las que todos los hombres pueden, a los que todos los hombres pueden utilizar. Pero bueno, es que durante la época franquista, por poner otro ejemplo de la historia, también se establecieron unas normativas para las mujeres en situación de prostitución. Por lo tanto, no es una postura conservadora ser abolicionista, sino todo lo contrario. Es una postura que está basada en los derechos humanos, porque en realidad la abolición de la prostitución empieza en el 19, después de la Ilustración. Y es que es en la Ilustración cuando nace la conciencia social, cuando la humanidad empieza a tener conciencia social y por lo tanto es el momento en que empieza a nacer la conciencia de la abolición de la esclavitud y por lo tanto también la abolición de la prostitución. Bueno, es el momento en el que empieza realmente el feminismo. Así que el abolicionismo está directamente ligado con la conciencia de clase y con el respeto a los derechos humanos. Y también se dice a veces que la postura abolicionista es moralista. Hace poco un conocido me decía que, claro, que nos ponemos nerviosas en cuanto algo tiene que ver con el sexo. Y claro, la prostitución tiene que ver con el sexo. Yo le dije que no, que perdonase, pero yo no me ponía nada nerviosa con el sexo. Me parece estupendo el sexo. Pero el sexo no tiene nada que ver con la prostitución. La prostitución es solo poder, el poder de los hombres sobre las mujeres, el poder de quienes tienen dinero sobre quienes son más vulnerables económicamente y en todos los sentidos. Y en realidad la prostitución tiene mucho que ver con la deshumanización. Yo tengo una novela que se titula Atrapada en el espejo, que creo que ya no se encuentra en las librerías normales, pero sí que creo que la tengo colgada en Amazon. En esta novela, mm, la protagonista es una profesora de la universidad, bueno, ella vive en California y regresa a España porque ella ha nacido en España, es española, porque quiere ampliar su tesis de trabajo. Su tesis de trabajo ha sido siempre la esclavitud, el esclavismo, y ahora quiere ampliarlo a los campos de concentración. El libro me sirve de excusa para, bueno, el libro no me sirve de excusa, el libro en realidad está basado en la violencia machista, es decir, que el libro, el argumento de la novela es una historia de violencia machista. Y esta mujer que ha estudiado la esclavitud y que está dispuesta y está empezando a estudiar los campos de concentración, ¿y por qué esos dos, esas dos cuestiones que se entrelazan? Pues porque las dos parten de la idea de que es una idea de Gerda Lerner, la socióloga, que si no habéis leído su Creación del Patriarcado, os lo recomiendo porque es un libro maravilloso. Y ahí en ese libro, Gerda Lerner explica cómo en el Neolítico las tribus inicialmente luchaban y mataban a los contrincantes, o sea, los que ganaban mataban a todos los guerreros, no mataban a las mujeres porque las violaban para, ah, porque así las dejaban embarazadas y por lo tanto era una forma de
tenerlas vinculadas a la tribu. En cambio, los guerreros los mataban porque si no, mantenerlos con vida requería muchísimo esfuerzo, mm, y hasta que descubrieron que había una forma de mantener a los guerreros con vida sin que dieran ninguna, sin que fueran una molestia, y era deshumanizándolos. Es decir, lo mismo que pasa con los campos de concentración es, tú coges a una persona y primero la separas de los suyos, segunda, la deshumanizas, le vas diciendo que no vale nada, que gorda estás con este vestido, que mal te sienta esto, tú cállate que no sabes nada. Fijaos que estoy oscilando desde la esclavitud, los campos de concentración y la violencia machista, porque en realidad todos usan la misma, mm, los mismos recursos, ese despersonalizar, deshumanizar al otro. Y una vez el otro está absolutamente convencido de que no es nada, recordad un libro de Primo Levi que se titula Si esto es un hombre, en el que Primo Levi explica cómo en el campo de concentración, cuando llegan, les quitan todos, primero les han separado de los suyos, segundo, les quitan todas sus pertenencias, incluso les rapan el pelo, es decir, los van deshumanizando. Y finalmente les quitan el nombre, les graban en la muñeca un número y a partir de aquel momento dejan de ser personas. Por eso lo titula Si esto es un hombre. Bueno, pues todo esto se utiliza en la violencia machista y es lo que yo cuento en mi libro, que es una novela, insisto, es una novela atrapada en el espejo. Pero me sirve también para explicar la prostitución, porque la prostitución es también una deshumanización del otro. Porque además en la prostitución no existe el consentimiento, porque el consentimiento está viciado, puesto que hay alguien que tiene el poder y tiene el dinero y por lo tanto el consentimiento de la otra persona no es un consentimiento real. O sea que nada que ver con el sexo, nada que ver pues con una postura moralista. Por otro lado, la prostitución no solo afecta a aquellas personas que la ejercen, si bien es verdad que ellas son la parte más expuesta de todas y la que está no solo más visible, sino más estigmatizada. Pero este fenómeno nos involucra a todos y a todas y por tanto tenemos el derecho y el deber de posicionarnos en esta cuestión. O sea, eso que dice, no, es que tú, a mí me lo dijo una vez una feminista, que yo me quedé pasmada cuando me dijo esto, no. En esta reunión para hablar de abolición, cuántas mujeres prostitutas habrá? Y yo le dije, ninguna. Y me dijo, no, pues entonces no voy, porque son ellas las que tienen que opinar. No, no, tenemos que opinar todos y todas, porque estamos en una situación, en una sociedad que involucra a todo el mundo. Y luego, una otra cuestión importante es que si una relación sexual puede ser comprada, todas pueden ser compradas. Es decir, que para mí regular la prostitución, considerarla un trabajo, perjudica estructuralmente a todas las mujeres, no solo a aquellas que han sido prostituidas, sino a todas, incluso a las que no lo son, porque son susceptibles de serlo. El otro día estaba en un acto abolicionista y habló una fiscal de la Sala para la Trata de Personas, la fiscal Beatriz Sánchez, que me encantó, que dio unos datos que curiosamente son bastante parecidos a dos cosas. Una, algunos de los datos que yo doy en mi libro, que es un libro que ya tiene años, que tiene casi 20 años, y sin embargo los datos se mantienen, por lo que dijo la fiscal, que sabía muchísimo. Y por otro lado, son comparables también a un informe del Hospital Clínico que luego os citaré. Fijaros, los datos son: el 92% de mujeres en situación de prostitución en España son extranjeras. Esto ya da mucho que pensar, porque claro, extranjeras quiere decir migradas, quiere decir mujeres en situación de vulnerabilidad económica y de muchos otros tipos. Otro dato, el 88% de mujeres, perdón, de víctimas son mujeres y el 12% de víctimas son hombres. Sin embargo, casi el 100% de puteros, de prostituidores, son hombres. Fijaos, os decía que estos datos
encajan bastante en un porcentaje, en sus porcentajes, en un informe del clínico que habla es un informe que habla de la violencia sexual que se ha atendido en el clínico en 2024 y dice que se han atendido 784 casos. Fijaos, en un año 784 casos en un solo hospital de Cataluña, uno solo. Y dice que el 87% de víctimas son mujeres. Fijaos que en la prostitución el 88%. El 13% de víctimas son hombres. En la prostitución el 12%. Y que todos los victimarios son hombres. Fijaos qué comparación, ¿no?, entre la prostitución y la violencia sexual que contemplan en el clínico. O sea, que mirad qué paralelismo existe. Ahora, para hablar de la genealogía del abolicionismo tengo que situarme en Seneca Falls. Seguro que sabéis qué es la declaración de Seneca Falls, que fue en el 19 y el 20 de julio de 1848. Eh, la declaración de Seneca Falls se considera el inicio de la segunda ola del feminismo. Yo no sé si puedo hacer un breve inciso hablando de las olas del feminismo, muy breve, muy breve, muy breve. Mirad, Por supuesto, Gemma. vale, muy, muy breve, ¿eh? La primera ola del feminismo se considera que comienza con un libro de Poulain de la Barre de la igualdad de los sexos y termina empieza en 1673 con Poulain de la Barre, con este libro de la igualdad de los sexos, y termina en 1792 con Mary Wollstonecraft con la vindicación de las mujeres. Eh, yo fijaos que al final haré una cita de Mary Wollstonecraft. ¿Qué pasó en esta época? En esta época, quiero ser muy breve porque si no me voy por las ramas, pero es muy importante tener en cuenta que la Ilustración, bueno, antes la Revolución Francesa y luego la Ilustración fueron definitivos para que se iniciase la conciencia feminista y, y el feminismo en sí, porque la Ilustración, ya he dicho antes que trajo consigo la conciencia social y, por tanto, la conciencia de la igualdad entre las personas. Pero fijaos, así como todo el mundo veía tan claro que no podía ser que fueran distintos un blanco y un negro, todo el mundo, quiero decir, los pensadores que estaban en esta línea, un blanco y un negro tenían que ser iguales, un pobre y un rico tenían que ser iguales. Sin embargo, les parecía que un hombre y una mujer no podían ser iguales. Y a partir de ahí se ve que no hay ninguna teoría que justifique, ninguna evidencia que justifique esta desigualdad entre hombres y mujeres. En la primera ola, la, la, el programa feminista era el Estado civil, no me voy a alargar, lo enuncio solo, y la educación no reglada. Llega la segunda ola que empieza con la declaración de Seneca Falls en 1848 y termina en 1948 cuando el final de la Segunda Guerra Mundial y la Declaración de los Derechos Humanos. Ah, durante esta ola, el programa feminista era el voto, recordad a las sufragistas, y la formación reglada. Es decir, si en la primera ola pedían poder aprender a leer y a aprender a hacer cuentas, en la segunda ya piden poder acceder a los colegios. Fijaos una cosa antes de pasar a la tercera ola, que entre cada ola hay una reacción machista y esta reacción machista supone siempre una pérdida de derechos y luego se recuperan. Tercera ola, empieza en 1963 con la publicación del libro de Betty Friedan, La mística de la feminidad, y termina a primeros del siglo XXI. Y en esta ola, que en la que yo creo que Graciela y Laura se deben sentir totalmente comprendidas, igual que yo, trabajamos mucho por los derechos sexuales y reproductivos y por la paridad. Llega la cuarta ola. Eso no quiere decir que hayamos conseguido todo lo que nos proponíamos, pero hay una cuarta ola.
Y además, fijaos una cosa, que los hayamos conseguido o que hayamos conseguido ciertos derechos por ejemplo, en Europa, no significa que se hayan conseguido en todas partes, porque mirad cómo están en Afganistán las mujeres. Cuarta ola. La cuarta ola empieza en 2017 con el Me Too y llega hasta la actualidad. No sabemos cuándo se terminará, aunque es verdad que estamos ya viviendo una reacción brutal contra esta cuarta ola. O sea que yo no sé si es que ya se ha terminado la cuarta ola porque la reacción que vivimos es terrible. Terrible por parte de la extrema derecha y terrible también por parte de una izquierda identitarista. La cuarta ola, como agenda, tiene la erradicación del patriarcado violento. Bien, sigamos con Seneca Falls. ¿Qué pasó en Seneca Falls? En Seneca Falls se planteaban, eh, se planteaban que había que reformar los... Bueno, fue una reunión en la capilla de Seneca Falls en la que participaron hombres y mujeres, muchas más mujeres que hombres, de los dos lados del Atlántico. Se planteaban que había una serie de trabas del derecho civil hacia las mujeres que debían ser abolidas y también se enumeraban las trabas personales y se decía que eran injustas y que no eran equitativas. Y cada artículo que se proponía fue votado por toda la gente que estaba allí, excepto un artículo que, aunque no tiene que ver con nuestro tema, sí que lo quiero poner sobre la mesa porque me parece que es significativo de lo mucho que tuvieron que luchar las mujeres. Y es que cuando tuvieron que votar, las mujeres de este país tienen el deber de asegurarse el sagrado derecho de voto, ahí no todo el mundo estaba de acuerdo. Y les costó mucho, pero lo consiguieron. Consiguieron que se aprobase este artículo, porque las mujeres, algunas de las mujeres o muchas de las mujeres que estaban allí hacía tiempo que se habían caído del caballo y se habían dado cuenta de que los hombres se llenaban la boca cuando hablaban de lo terrible que era la esclavitud y que no podía ser que un negro estuviera peor que un blanco, pero en cambio no tenían conciencia de la esclavitud que sufrían las mujeres porque era más antigua y estaba normalizada, estaba mejor aceptada. Y por lo tanto, tuvieron que ponerse en guerra para conseguir aprobar este artículo. Es verdad que en la declaración de Seneca Falls no se planteó explícitamente la abolición de la prostitución como punto de debate o como resolución, pero sí quiero señalar que muchas de las mujeres que estaban allí y que habían organizado esta reunión sí que se habían declarado públicamente abolicionistas y se habían opuesto a lo que representaba la prostitución para las mujeres. Las organizadoras de estas de la reunión de Seneca Falls fueron Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony y Matilde Jocelyn Gage. Es verdad que Susan B. Anthony no pudo participar en la declaración porque no pudo ir, pero sí que es verdad que las tres lo habían organizado. Y las tres se habían mostrado contrarias a la prostitución y a la regulación de la prostitución. Por ejemplo, Elizabeth Stanton eh, escribió un proyecto contra la idea de legalizar la prostitución, calificándolo de desgracia para la humanidad del siglo XIX. Bueno, y luego añadiríamos nosotras del XX, del XXI y de todos los que sigan. Y se opuso a registrar y a someter a vigilancia a las mujeres prostituidas. Además, en sus intervenciones públicas denunció la doble moral sexual y calificó, bueno, claro, ¿por qué los hombres podían usar la prostitución sin que eso supusiera que se les llamara depravados o viciosos, mientras que a las mujeres que estaban en situación de prostitución sí se las llamaba viciosas, depravadas, etcétera? Susan B. Anthony dictó un discurso donde llamó a la prostitución un mal social y la ligó a la subordinación de las mujeres. Y luego Matilda Jocelyn Gage atacó la prostitución como un producto del patriarcado y además del patriarcado cristiano en un libro que escribió Woman, Church and State. Su enfoque fue abiertamente abolicionista del sistema de la prostitución y del sistema que la sostenía. Ella decía
que en la, en la, en las, en las fábricas, en los talleres, estaba la iglesia, y por lo tanto que la iglesia, que era tan pura, sin embargo, estaba apoyando de alguna manera que las mujeres se prostituyeran, porque tenía a las mujeres absolutamente privadas de un salario digno, las tenía absolutamente con jornadas exhaustivas, etcétera. Bien, estas podríamos decir que son las primeras que hablan de la abolición de la prostitución. Hay un movimiento, el Social Purity Movement, que fue un movimiento que nació en el Reino Unido. Era un movimiento reformista que surgió a finales del siglo XIX y que luego se extendió a otros países anglosajones, es decir, que también se extendió a Estados Unidos, a Canadá y a Australia. Su objetivo era mejorar la moral pública y erradicar la inmoralidad sexual, especialmente la prostitución y la explotación sexual de las mujeres y niñas. Ya veréis que es un movimiento que es un poco ambiguo porque tiene dos, dos componentes. Dentro del movimiento están las conservadoras y las feministas abolicionistas. Luego hablo de esto. Este movimiento apareció en un momento de gran transformación social. Fijaos que era el momento de la revolución industrial y había provocado un crecimiento urbano brutal y había incrementado de forma terrible la pobreza femenina. Pero es que además ahí se iba consolidando el doble estándar moral, la tolerancia hacia la prostitución cuando era usada por los hombres, pero la condena hacia las mujeres que estaban en situación de prostitución. Eh, Estaba también el sufragismo, que en aquellos momentos mm, era un movimiento muy, muy candente, era el que luchaba por el voto de las mujeres. Y además estaban surgiendo el primer movimiento feminista. ¿Qué objetivos tenía el Social Purity Movement? Pues abolir la prostitución y el tráfico sexual vistos como forma de esclavitud, proteger a las mujeres jóvenes de la explotación sexual y el abuso, reformar las leyes que penalizaban a las mujeres pero no a los hombres implicados, y ahí están las conservadoras empujando, promover la castidad y la moral cristiana como ideales sociales. Claro, el movimiento tuvo una gran participación femenina y feminista, pero ahí el movimiento combinaba dos corrientes que eran un poco antagónicas en cierto sentido, porque estaban las moralistas religiosas, que lo que querían era reforzar los valores sexuales tradicionales, y luego estaban las feministas, que lo que querían era ah, mm, denunciar la prostitución como resultado de la opresión económica y sexual, y que pedían justicia social. Es decir, que ahí había una tensión constante. Pero es verdad que este movimiento dejó un legado, impulsó reformas legales contra la prostitución forzada y contra la trata de mujeres, y contribuyó a la creación de leyes de consentimiento sexual mínimo, es decir, consiguió que se subiera la edad de consentimiento, porque eso también es muy importante, la edad de consentimiento, que en España se reformó hace no mucho, también es muy importante, porque claro, si no, las niñas pueden ser abusadas tranquilamente diciendo que ha habido consentimiento. Por lo tanto, subir la edad de consentimiento también es algo muy importante. Y eso lo propició este movimiento, aunque os digo que tenía una parte que era moralista, que es la que menos nos interesa, pero tenía otra parte que era muy feminista. En el Reino Unido, una figura clave fue Josephine Butler. Fijaos, antes de entrar en Josephine Butler, no sé si esto os lo he puesto. Sí. Antes de entrar en Josephine Butler, quiero explicaros que entre 1864 y 1869 el Parlamento británico aprobó los Contagious Disease Acts. ¿Qué fue esto? Pues fueron unas leyes, unos decretos para combatir las enfermedades venéreas en los puertos y en las ciudades donde había ejército, donde había militares. Estas leyes lo que hacían era permitir que se arrestara a cualquier mujer sospechosa de ser prostituta, de dedicarse a la prostitución, aunque fuera sin pruebas, ¿eh? Someterla
a exámenes médicos invasivos y humillantes, internarla en hospitales si tenía enfermedades venéreas. Pero todo eso era solo para las mujeres. A ellos, que eran los marineros, los soldados, los puteros en general, no se les sometía a ninguna inspección. La culpa y el control recaían solo sobre las mujeres. Josephine Butler lideró el Ladies National Association for the Repeal of the Contagious Diseases Act, es decir, para rechazar estas leyes de el Contagious Diseases Act. Y su objetivo era derrogar esas leyes. Su argumento era revolucionario. No luchaba por moralizar a las prostitutas, sino por denunciar la violencia del Estado contra las mujeres pobres. Señaló la doble moral, esto ya lo hemos dicho, pero siento ser repetitiva porque muchas veces las abolicionistas usamos los mismos argumentos. Los hombres podían tener acceso a la prostitución sin consecuencias, mientras que las mujeres eran criminalizadas. Defendió que la prostitución era un producto del poder y la desigualdad entre hombres y mujeres. Estuvo en una campaña, hizo unas campañas enormes, viajó por todo el país, hizo asambleas públicas, escribió artículos. La verdad es que se expuso, eso ya lo sabemos las feministas, se expuso a ataques mediáticos e incluso a agresiones físicas, porque les parecía escandaloso que una mujer respetable, entre comillas, hablara de sexualidad en público. Pero fijaos, la campaña tuvo éxito porque estas leyes, fueron derogadas en 1886. El repeal, de hecho, este rechazo de estas leyes, se considera dos cosas. Uno, una victoria histórica del feminismo del siglo XIX, porque fue la primera vez que las mujeres, como grupo organizado, modificaron una ley nacional. Eso fue una gran victoria. La otra fue que el repeal fue un antecedente de la crítica feminista a la prostitución como institución patriarcal y a la cosificación de las mujeres. O sea, imaginaos si fue importante esto. Hubo otras mujeres que trabajaron ah, con Josephine Butler. Una fue Florence Nightingale, em, que, que escribió sobre estos Contagious Diseases Acts y que los calificaba de injustos para las mujeres y además de absolutamente ineficaces para la salud pública. Y a Harriet Martineau, que también escribió sobre la importancia que tenía la Iglesia como defensora o como hacedora de mujeres vulnerables para que luego no tuviesen más remedio que dedicarse a la prostitución. Los escritos periodísticos de Harriet Martineau la verdad es que trató muchísimos temas y estuvieron publicados en el The Daily News, y la verdad es que tuvieron un agudo análisis y una gran defensa de la dignidad femenina y la necesidad de educación y formación para que las mujeres tuviesen autonomía económica. Luego pasamos a la genealogía del abolicionismo europeo. Tenemos a Émile de Morsier, que fue una destacada activista suiza. Fue una mujer implicada en muchísimas causas progresistas, no solo en causas de las mujeres, también en la paz, la laicidad y sobre todo la igualdad ética o moral, como quieras llamado, entre hombres y mujeres. A partir de 1870 se integró activamente en las redes abolicionistas y estuvo también luchando con Josephine Butler contra esos Contagious Diseases Acts en Inglaterra y sus equivalentes en otros países, porque tengo que deciros que esto luego se fue extendiendo a otros países europeos. De Morsier participó también en congresos internacionales abolicionistas, donde defendió que la prostitución regulada no era una medida sanitaria ni moral, sino una forma de opresión legalizada. Sostenía que el Estado, al tolerar y controlar los burdeles, se convertía, obviamente, en cómplice de la explotación sexual y de la desigualdad entre hombres y mujeres. Su discurso se centraba en dos ideas fundamentales:
la igualdad moral entre hombres y mujeres, es decir, que teníamos que tener los mismos estándares éticos para ambos sexos, cosa que todavía no pasa ahora, y que la sociedad no debía justificar la sexualidad masculina como incontrolable, que es otra de las cosas que nos encontramos todavía actualmente, ¿no? Parece que la sexualidad masculina es tan incontrolable que necesita tener la prostitución para poder controlarse. Esto no es cierto. Y luego defendía también la no criminalización de las mujeres, defendía que las mujeres prostituidas eran víctimas de estructuras sociales y económicas injustas y no delincuentes, y que debían ser protegidas mediante educación, trabajo digno y reconocimiento de derechos. Luego tenemos a Jeanne Avril de Sainte-Croix, que era francesa, y Anna Mosoni pasó por encima de Jeanne Avril de Sainte-Croix, que la verdad es que fue una figura importante del abolicionismo, pero como repetiría muchos argumentos, lo dejo ahí. Y paso, en cambio, a hablaros un poco de María Mozzoni, que era italiana, porque fue una de las primeras en reivindicar los derechos civiles y políticos de las mujeres en Italia. Y tradujo al italiano el libro de John Stuart Mill, El sometimiento de las mujeres, que luego fue un texto que influyó profundamente en el feminismo europeo, como ya sabéis todas, claro. La traducción de esta obra la acompañó de un prólogo que también marcó un hito, porque introdujo en Italia el debate moderno sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y luego en 1866, Ana María Mosdoni publicó La mujer y sus relaciones sociales, donde denunció la educación desigual, la dependencia económica y la hipocresía moral que confinaban a las mujeres en un estatus de minoría perpetua. Esto lo dejo aquí, pero si luego tenemos tiempo, me gustaría comentaros una cosa que me pasó hace 15 días en una charla que di en un instituto a propósito de la dependencia económica y de la hipocresía moral, pero me lo recordáis luego en el debate o en las Yo te lo preguntas. recuerdo, si te parece, cuando Vale, perfecto, entremos en... perfecto. Vale. Eh, Genealogía del abolicionismo español en la primera mitad del 20. Bueno, casi es, en partes también acoge el 19 y primeros años del 20. No es primera mitad, sino más bien primer tercio del 20. Tenemos a Concepción Arenal, que ya la conocéis seguro, fue una de las grandes pensadoras y reformistas sociales del siglo XIX en España. Fue jurista, escritora y pionera del feminismo y dedicó gran parte de su vida a denunciar las injusticias que sufrían las mujeres, que sufrían las personas pobres y que sufrían los presos. En relación con la prostitución, Arenal lo abordé desde una perspectiva ética, social y jurídica, muy avanzada para su época. Tiene una obra que se llama La mujer del porvenir y otros textos posteriores como La mujer de su casa o Cartas a los delincuentes, en las que plantea que la prostitución no es un vicio femenino, porque esa es uno de los argumentos que se utilizaba, ¿no? Es que son mujeres viciosas que necesitan eso. No, no, nada que ver con un vicio femenino, sino una consecuencia directa de la desigualdad entre hombres y mujeres, de la falta de educación y de las escasas oportunidades laborales para las mujeres. Arenal denunciaba también la hipocresía social, insisto en el mismo argumento, esa disparidad entre lo que se aplicaba moralmente a los hombres, no pasa nada si utilizan la prostitución, y lo que se aplicaba a las mujeres. Son unas depravadas si se dedican a la prostitución. También rechazaba la regulación de la prostitución, que estaba, ya os he dicho, vigente en muchos países europeos de la época, porque consideraba que equivalía a legalizar la explotación y a institucionalizar la desigualdad. Y en lugar de ello proponía, como casi todas las abolicionistas, educación, trabajo digno y protección social para las mujeres. Ella decía que la prostitución, leo textualmente, la prostitución es para la mujer el más horrible de los males, la lepra de la sociedad.
Es decir, que no pretendía condenar a las mujeres que estaban en situación de prostitución, sino señalar el carácter corrosivo y deshumanizador de un sistema social que toleraba la existencia de la prostitución como si fuera inevitable, que eso lo hemos oído muchísimas veces. Luego tenemos a Clara Campoamor, que fue abogada, diputada y una figura muy destacada del feminismo español, que es conocida sobre todo por la lucha del sufragio femenino, luchó mucho por el voto de las mujeres y también defendió otras causas sociales, por ejemplo, la abolición de la prostitución. En las España de los años 20 y 30, la prostitución estaba sometida a un sistema regulacionista, heredado del siglo XIX, que toleraba su existencia bajo control policial y médico. Y las mujeres debían inscribirse en un censo y pasaban revisiones sanitarias y solo podían ejercer en determinados locales. Es decir, que estaba totalmente regulado por el sistema, perdón, por el Estado. Ese sistema, según Campoamor y según las organizaciones feministas, legitimaba la explotación sexual y perpetuaba la desigualdad entre hombres y mujeres al convertir el cuerpo de las mujeres en objeto de consumo masculino y estigmatizaba únicamente a las mujeres. Fijaos que en 1932 Campoamor intervino en el Congreso de los Diputados, ya os he dicho antes que era diputada, para defender la abolición de la prostitución. Ese mismo año firmó con otras dos asociaciones feministas, una era la Asociación Nacional de Mujeres Españolas y otra era la Agrupación Femenina Republicana, en la que pedían al gobierno la abolición del sistema de regulación de la prostitución. Con palabras muy contundentes, así lo dijo Campoamor: desterrar de la sociedad esa lacra deprimente y abominable. Bueno, Campoamor consideraba, y es que es así, que el Estado no podía ser cómplice de una práctica que suponía la violación de la dignidad humana y que era en esencia una forma de esclavitud tolerada por las leyes. En sus discursos subrayó que no era un mal necesario, aunque se utilizaba muchísimo esta expresión, sino un síntoma de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Eh, el debate impulsado por Campoamor y por estas asociaciones feministas culminó en el 1935, cuando el gobierno de la Segunda República adoptó oficialmente el abolicionismo mediante un decreto que cerró las casas de tolerancia y suprimió esa regulación que las obligaba a inscribirse, a pasar por revisiones médicas, etc. De este modo, España se alineó con lo que estaban diciendo en aquel momento los organismos internacionales, que en ese momento era la Sociedad de Naciones, que fue una organización que nació a raíz de la Primera Guerra Mundial y que intentaba establecer las bases para la paz. No fue muy exitosa porque enseguida tuvimos la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en todo caso, esa victoria del abolicionismo durante la Segunda República fue efímera, porque inmediatamente vino la guerra civil y después de la guerra civil el franquismo instauró un sistema que era de tolerancia ah, encubierta y de control policial de la prostitución. Es decir, era un sistema que se parecía más al prohibicionismo que al regulacionismo, porque iba contra las mujeres, pero toleraba que los hombres tuvieran esta práctica. Tuvimos también a Margarita Nelkens, que denunciaba la hipocresía religiosa y social que rodeaba la prostitución. Fijaos que siempre hay alguna mujer que denuncia a la Iglesia porque mantiene a las mujeres en situación de subordinación en muchos casos y por lo tanto está favoreciendo que las mujeres no tengan recursos y que cuando necesitan esos recursos tengan que mm, entrar en el sistema prostitucional. Em, También tenemos a Amparo Poch y Gascón. Amparo Poch fue una médica, creo que fue una de las primeras mujeres médicas en España. Y desde el inicio de su carrera vinculó la práctica médica con la educación sexual y la salud integral de las mujeres. Y abordó temas, fijaos que adelantada a su época era esta mujer, que abordó temas como
la maternidad consciente, el placer sexual femenino, fijaos, la higiene sexual y las enfermedades venéreas. En 1932, en artículos publicados en la revista La Voz de la Mujer y en su obra La vida sexual de la mujer, Poc denunció la prostitución como una de las formas más crueles de opresión y explotación de las mujeres. Consideraba que la prostitución no solo atentaba contra la dignidad de las mujeres, sino que dañaba, esto es muy importante como especialista en sanidad, como médica, dañaba la salud física y psíquica de las mujeres. Ahora, si habláis con especialistas en salud, os dirán, por ejemplo, si habláis con personas que están en ginecología, os explican los dramas que ven de las mujeres que se dedican que están en situación de prostitución. Y no hablo ya de solo de enfermedades venéreas, que también, sino de los destrozos que tienen en su cuerpo. Y por otro lado, desde el punto de vista de la salud mental, también es terrible. Yo que he estado en la cárcel hablando con mujeres que estaban en la cárcel no por estar en situación de prostitución, sino por haber sido denunciadas por otras mujeres en situación de prostitución que competían por el espacio, las obligan a competir por el espacio, los proxenetas. Bueno, pues las habían denunciado por muchas veces tráfico de drogas. Y estas mujeres me contaban el trastorno de estrés postraumático que sufrían, aunque no lo nombraran con estas palabras, pero te contaban que por la noche no podían dormir porque se despertaban viendo a los hombres que las habían violado una y otra y otra y otra vez. Por lo tanto, esta mujer hizo una cosa muy importante, que fue poner el énfasis no solo en la cuestión de la dignidad de las mujeres, sino también en cómo la prostitución afecta la salud física y psíquica de las mujeres. Su crítica se enmarca en lo que ella misma llamaba la higiene matrimonial, un concepto que no se refería únicamente a la educación ética y afectiva igualitaria entre hombres y mujeres. No, perdón, no se refería solo a la higiene sexual, sino también a esa educación en igualdad, tanto en lo afectivo como en lo sexual. Em, Y luego tenemos a Federica Montseny. Fue una destacada militante anarquista, era escritora y era dirigente de la CNT y de la FAI. En noviembre de 1936, durante la Guerra Civil, se convirtió en la primera mujer ministra de un gobierno de España y una de las primeras de Europa, al asumir la cartera de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno de Largo Caballero. Desde su cargo, Montseny impulsó una serie de reformas sociales y sanitarias muy innovadoras, muchísimo, fijaos. La creación de centros de maternidad, guarderías públicas, consultorios de higiene sexual. Y luego otra muy importante para lo que estamos tratando hoy es los llamados liberatorios de prostitución. ¿Qué eran los liberatorios de prostitución? Fueron unas casas de acogida Así es. que estaban destinadas a las mujeres que querían salir, querían abandonar el sistema prostitucional. No eran centros de reclusión ni eran centros punitivos, sino espacios donde las mujeres encontraban alojamiento, atención médica, formación profesional y apoyo psicológico para reinsertarse en la vida profesional y en la vida social. La iniciativa se inspiraba en el abolicionismo social y libertario y partía de una convicción fundamental, que ninguna mujer debía ser explotada ni vendida por necesidad económica. Bueno, en paralelo con esto, el Ministerio de Sanidad, con ella al frente, con Montseny al frente, ordenó el cierre de los lupanares, que eran las casas de prostitución, y en coherencia, todo esto en coherencia con los principios éticos del movimiento libertario, que rechazaba cualquier forma de esclavitud, también de esclavitud sexual. Era muy crítica con el papel del Estado, la policía, como reguladores del cuerpo de las mujeres, y defendía la educación sexual y la igualdad económica como auténticas vías para la libertad femenina. Bueno, las medidas de Montseny, claro, se aplicaron en diversas zonas controladas por la República, pero no en todo el territorio español. Y además sucumbieron en el momento en que Franco instauró la dictadura franquista.
Eh, Mirad, durante el franquismo, del 39 al 75, la prostitución fue oficialmente ilegal. Las casas de tolerancia se llamaban, cerraron en 1956. El periodo franquista empieza en 1939, después de finalizar la guerra civil, pero las casas de tolerancia se mantuvieron abiertas hasta el 56. En realidad, el régimen era muy tolerante con la prostitución, pero las políticas eran más prohibicionistas, como os he dicho antes, que regulacionistas, porque atacaban directamente a las mujeres en situación de prostitución. Entonces, dejadme que os cuente, esto lo he contado yo en mi libro, Autobiografía de una generación de mujeres. ¿Qué leyes? Os hago un resumen de las leyes que había durante el franquismo para que veáis hasta qué punto las mujeres estábamos sometidas. La mayoría de edad de las mujeres era los 25, mientras que la mayoría de edad de los hombres era los 21. Las mujeres necesitaban la licencia marital para muchísimas cosas, es decir, las mujeres cuando estaban bajo, eh, bajo el imperio del padre o bajo el imperio del marido, pero siempre había un hombre que las controlaba, porque el derecho las consideraba eternamente niñas, eternamente menores. Y la mujer, si quería mm, heredar, si quería trabajar, si quería abrir una cuenta corriente, si tenía que ir a un juicio, necesitaba para todo ello la licencia de su marido. Si su marido no daba la licencia, la mujer no podía hacer nada de esto. Y en realidad la mayoría de mujeres no lo hacían. Franco hizo que la mayoría de mujeres, o casi todas las mujeres casadas que tenían recursos, o sea, es decir, que cuyo marido ganaba un salario suficiente, dejaran de trabajar, porque les daba un premio para que dejasen de trabajar, un premio económico, y con eso las tenía en casa cuidando a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso no pasaba con todas las mujeres, porque había mujeres que aunque no quisieran tenían que seguir trabajando. Lo que pasa es que trabajaban en unas condiciones terribles, trabajaban en las fábricas, trabajaban en los talleres, pero no estaba regulado, porque ellas se suponía que no tenían que trabajar. Pero eran mujeres que estaban en situaciones muy vulnerables, toda la familia, y por lo tanto se veían obligadas a trabajar. El Código Penal permitía que el marido castigara a su esposa. Es más, el uxoricidio, así estaba señalado en el código, el uxoricidio, es decir, matar a tu esposa, estaba tolerado. Si matabas a tu esposa, ah, te condenaban a marcharte de tu ciudad. Fijaos qué condena. Pero si solo la herían y no llegaban a matarla, entonces no ocurría nada. El Código Penal tenía dos delitos que solo se imputaban a las mujeres. Uno era el adulterio. ¿m? Yo me separé en 1977, cuando todavía no existía el divorcio en España y cuando todavía el adulterio estaba considerado un delito para la mujer y te metían 3 años en la cárcel. Eso a mí me obligó a firmar, porque yo me quería separar y tuve que firmar bueno, pues unas condiciones de rendición muy malas, porque si no me decían que me denunciarían por adúltera, iría 3 años a la cárcel. También estaba penado para la mujer, no para el hombre, el, el aborto. Es decir, que los hombres contribuían a que una mujer se quedara embarazada, pero luego no tenían nada que ver con que ella abortara. Y el aborto estaba castigado también con cárcel. Los métodos contraceptivos, por supuesto, estaban prohibidos. Las agresiones sexuales, ojo a esto, se consideraban delitos contra la honestidad, no contra la libertad sexual de las mujeres, sino contra la honestidad, mayormente contra el honor del marido o del padre. Bueno, esto para que veáis en qué contexto nos movíamos. En este contexto, en los años 70, empieza bueno, no es que estuviera muerto, pero estaba muy soterrado el movimiento feminista. En los años 60 y sobre todo en los años 70 empieza a crecer el movimiento feminista mm, español. Eh,
reapareció con mucha fuerza y ligado a los debates internacionales sobre los derechos de las mujeres. En la ONU, en el 75, se celebró el Año Internacional de la Mujer. Las mujeres abolicionistas de esta época más destacadas son Lidia Falcón, Carlota Bustelo, Ana María Pérez del Campo, Celia Morós. Todas ellas siguen vivas. Celia Morós está mal y no está ya, no tiene una vida pública, pero Lidia Falcón, por ejemplo, sigue estando en la brecha. Lidia Falcón es una abogada, escritora y es fundadora del Partido Feminista de España. Eh, en su libro, bueno, yo para mí, Lidia Falcón fue un descubrimiento cuando tenía 14, no, cuando tenía 14 años descubrí a Simone de Beauvoir y a Betty Friedan, pero un poco más adelante, a los 17, creo, descubrí a Lidia Falcón y su Mujer y Sociedad. Y ahí descubrí una serie de cosas que me dejaron con los pelos de punta. Una era la ablación sexual femenina en determinadas culturas. En su ensayo La razón feminista y en otros artículos denuncia la prostitución como una forma de esclavitud moderna y como una expresión del dominio patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres y defiende la necesidad de educación sexual y económica para eliminar las causas estructurales. Luego tenemos a Carlota Bustelo, que fue feminista socialista y fue la primera directora del Instituto de la Mujer. Y Y desde acaba de esa... fallecer, ¿no? Porque falleció hace poco. Es verdad, es verdad, es verdad, tienes razón, es verdad. Eh, Ella, desde la institución, impulsó las primeras políticas de igualdad para la mujer con programas que estaban muy bien pensados. Y aunque su discurso era más político o institucional, digamos, más institucional que militante, su gestión reflejaba una visión abolicionista práctica centrada en la reinserción social de las mujeres y en la autonomía económica de las mujeres, porque es que sin eso no vamos a ningún sitio. Luego tenemos a Ana María Pérez del Campo, que fue fundadora de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que luchó por el divorcio. Recordad, el divorcio no existía y tardamos tiempo en tenerlo. Bueno, una cosa que no os he dicho es que en aquella época, en 1977, todavía la patria potestad se le daba al hombre cuando había una separación. O sea, la patria potestad solo era del hombre. Recordad que las mujeres éramos menores eternas. Ana María Pérez del Campo luchó por el divorcio, por la custodia compartida y por los derechos de las mujeres maltratadas, pero también denunció la prostitución como violencia económica y sexual institucionalizada y defendió la abolición. Celia Morós, Celia Morós, aunque su trabajo no se centra exclusivamente en la prostitución, su crítica al patriarcado y a la mercantilización del cuerpo femenino proporciona la base teórica del abolicionismo español contemporáneo. Es decir, que su influencia es muy importante y es muy visible en mujeres como Rosa Cobo o Ana de Miguel. Y ahora hablo de mi libro porque es lo que me pidió Graciela. Bueno, este libro, Quiero ser puta, contra la regulación del comercio sexual, tiene su origen en en el momento en que los socialistas estaban en el poder en Cataluña, en la Generalitat, y Montserrat Tura, una socialista, era consellera de Interior. Y a Montserrat Tura le pareció que lo más moderno era regular la prostitución. Y a las feministas socialistas se nos atragantó totalmente y nos pusimos en guerra total, pero total. Yo recuerdo una reunión brutal y ahora me parece casi extraordinario haber podido hacerla porque creo que ahora no sería posible, porque nos enfrentamos a la consellera y le dijimos que no íbamos a tolerar que regulase la prostitución. En esa época a mí me tocó, como me convertí en una figura visible del abolicionismo y me tocó ir a muchos medios de comunicación. Me tocó estar en mesas muy desiguales, como siempre, en las que yo era la única abolicionista y luego había dos o tres mujeres en situación de prostitución pagadas por los locales de Alterne y luego estaba siempre el abogado de Anela. Anela era la Asociación Nacional de Locales de Alterne. Este abogado era un señor que, claro, defendía
la regulación de la prostitución y me lo encontraba en cada, am, en cada medio al que iba, porque tenía que ir a las radios y a la tele. Y un día le dije, pero oiga, ¿a usted le gustaría que sus hijas se dedicaran a la prostitución? Y me dijo, por Dios, me dijo exactamente eso, por Dios, no, mis hijas tienen principios. Yo le dije, perdone, tener dinero y tener recursos significa tener principios. ¿Qué cosa más extraordinaria me acaba de decir usted? Bueno, yo en aquella época tuve muchas entrevistas con mujeres que estaban en la cárcel, ya os he dicho, era el sitio más fácil para poder hablar con mujeres que estaban en situación de prostitución. Claro, ninguna de ellas pensaba que la prostitución fuera un trabajo. Todas ellas me contaban que estaban en prostitución. Es verdad que algunas no habían sido traficadas, sino que habían entrado en prostitución ellas porque habían querido, pero no porque habían querido, sino porque no tenían otro remedio, porque estaban solas con sus hijos y no tenían con qué alimentarlos, porque no tenían formación, porque no tenían papeles, porque no tenían ningún tipo de posibilidad de insertarse en el mundo laboral. También recuerdo una chiquilla, era una chiquilla, tenía 16 años, que vino a mi casa, la trajo un periodista francés y me quedé asombrada. Era una brasileña, era una menor. Yo le dije, "¿Pero tú qué haces en este mundo?" Y me dijo, es un asco, esto no es, esto no es un trabajo, esto es una esclavitud total. Bueno, mm, este es el contexto en el que decidí escribir este libro, porque como había trabajado mucho para intentar, mm, claro, no era yo sola, éramos muchas las mujeres que trabajábamos en eso, pero yo tenía la posibilidad de transformarlo en un libro, y utilicé todo el material que había acumulado para escribir este libro. Este libro que tiene un título provocador, porque quiero ser puta, lo que quiere es Claro. llamar la atención y cuestionar la idea de que la prostitución o comercio sexual, entre comillas, pueda ser tratado como una profesión y regulado como un trabajo más. En realidad empieza de una forma irónica en la que se ve, hablo de una familia mm, que tiene recursos y que se ha ido a celebrar con su hija, que ha terminado el bachillerato y quieren saber qué carrera quiere estudiar, qué va a estudiar. Y entonces cuando están sentados en un restaurante estupendo celebrando el final de los estudios y le preguntan a la chica qué quiere estudiar, ella dice que ella lo que quiere es ser prostituta. Y los padres se asombran, dicen, no puede ser, pero ¿qué estás diciendo? Y ella les dice, pero ¿cómo os extrañáis? Pero si vosotros siempre habéis defendido que la prostitución es un trabajo. Bueno, no os cuento más porque creo que Laura tiene unas páginas del libro y os las puede pasar. Yo parto de la premisa de que la compra de sexo constituye una violación de los derechos humanos y que la regulación o legalización del comercio sexual es en realidad la legitimización de un negocio que a menudo explota, bueno, no a menudo, que siempre explota a mujeres en situación de vulnerabilidad. El libro tiene varios bloques temáticos. Uno es el análisis del comercio sexual, en el que doy datos, cifras. Yo para eso, claro, no es fácil encontrar datos sobre la prostitución, pero para eso hablé mucho con policías y con fiscalía. Por otro lado, identifico cuáles son los actores implicados, las mujeres que están en situación de prostitución, los proxenetas, los traficantes, los puteros, no les quiero llamar clientes, los prostituidores, las empresas de ocio y otros actores económicos. También me centro en estudiar dos modelos legislativos y además para estudiarlos hablé con gente de los países. Uno es el modelo abolicionista de Suecia y otro es el modelo regulacionista de Países Bajos y Alemania. La verdad es que yo estuve hablando con gente de ambos, de todos estos sitios y, por supuesto, Y además lo cuentas en el libro, perdón que te interrumpa, que justo es cuando se acababa de legalizar la prostitución en Alemania, que todavía exacto. no era lo que es hoy, que es el horror de los horrores, ¿no? Claro, porque una cosa que sí ya se veía en los Países Bajos es que legalizar o regular la prostitución no acababa con la trata, sino que la aumentaba. Es más, el número, yo ahora ya no recuerdo los datos, pero en mi libro están, el número de niños y niñas traficadas en los Países Bajos aumentó
terriblemente a partir del momento en que se legalizó, en que se reguló. Claro, la gente te decía cosas como, bueno, pero en Suecia tampoco han conseguido abolir la prostitución por completo. Bueno, claro, es que a ver, las leyes son necesarias, pero no son suficientes para cambiar la mentalidad de las personas. Eh, yo siempre digo, todavía ahora, tantos años después de que se haya prohibido fumar en los aviones, todavía hay alguien que se encierra en el lavabo del avión a fumar. Por lo tanto, ¿las leyes son necesarias? Sí, pero hace falta también una educación para cambiar la mentalidad de las personas. Y lo cierto es que en Suecia es verdad que no han conseguido abolir totalmente la prostitución, porque offshore, fuera de la costa, hay barcos en los que hay tráfico, hay prostitución, y eso es lo que te cuentan los que dicen que no se ha abolido la prostitución. Bueno, pero se ha reducido muchísimo, sobre todo lo que se ha conseguido es cambiar la mentalidad de los suecos y las suecas, porque si al principio, cuando se, se decretó esta ley, no recuerdo el porcentaje, pero había un porcentaje bajo de personas en Suecia que estaban a favor de la abolición, en estos momentos el número de personas a favor de la prostitución, de la abolición de la prostitución, ha aumentado muchísimo. Es decir, que la gente ha acabado viendo la prostitución como una esclavitud para las mujeres, como lo que es realmente. Por lo tanto, sí ha servido. Mm, por otro lado, Y se ha reducido por lo menos la mitad, ¿eh? Según lo que sí, sí, sabemos, sí, sí. el Por otro consumo. lado, en los países donde se ha regulado, no ha mejorado nada, sino que ha aumentado muchísimo la trata. En España, donde no está regulada, pero está tolerada, la trata ha aumentado muchísimo, muchísimo. Bueno, solo hace falta ver los prostíbulos de la frontera a los que van los franceses, donde sí la prostitución no está tolerada, y vienen a España, donde sí está tolerada. Luego, claro, por supuesto, hago propuestas alternativas de apoyar a las mujeres, educar, formar, eliminar la compra de sexo como una relación de mercado y transformar las estructuras de desigualdad entre hombres y mujeres. Es verdad que doy una serie de datos que no los voy a dar ahora porque se me está acabando el tiempo, pero yo critico que el hecho de que la prostitución se entienda como un trabajo más, argumentando que no existe una formación profesional específica ni una regulación que garantice autonomía y dignidad y que considerarla un trabajo equivale a normalizar la compra del cuerpo de una mujer. Am, es que intento saltarme cosas porque me da miedo que no, se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Bueno, No, tienes todavía unos 15, 20 minutos tienes, ¿eh? Para poder vale. cerrar bien si quieres, por supuesto. Vale. Em, bueno, regular la prostitución implica requisitos de inscripciones, de zonas, de revisiones médicas, que es lo que pasa en Países Bajos o en Alemania, y no elimina ni las redes de tráfico ni la manipulación de las mujeres vulnerables, porque la compra de sexos representa una relación de mercado que incluye desigualdad y que vulnera a las mujeres, las coacciona o las explota, y es incompatible con los derechos humanos. Em, Yo insisto mucho en la educación y sensibilización social para cambiar la mirada sobre la prostitución, un poco lo que ha hecho Suecia, combatir la cultura de la compra de sexo y el fraude, que es normalizar esta actividad prostitucional, que hay que penalizar o sancionar la compra de sexo como hace Suecia, que es la orientación abolicionista, y enfocar la legislación hacia la protección de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Y sobre todo hay que transformar las condiciones de vida de las mujeres más vulnerables. Yo, cuando estaba en el Parlamento en la última legislatura, hice una moción que se aprobó. Lo que pasa que cuando las legislaturas decaen, las mociones dejan de tener validez. Si no se han llevado a cabo, no se llevan a cabo, en la que proponía toda una serie de medidas para ayudar a las mujeres en situación de vulnerabilidad, porque el problema que tenemos en España es que el SOC, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Que es quien ayuda a las mujeres a integrarse ah, en el ámbito laboral,
parte de unos mínimos que muchas de las mujeres que están en situación de vulnerabilidad no tienen. Y entonces yo lo que hacía era proponer en esta moción del Parlamento unos mínimos para esas mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Ojalá se hubieran podido llevar a término. Bueno, dejo ya mis libros y mi libro y paso a- porque la verdad es que si lo queréis leer lo encontráis en Amazon, solo en Amazon, pero paso a hablar de las españolas en la genealogía que han escrito posteriormente, porque mi libro es de 2006. Y luego, Rosa Cobo Bedía tiene un libro, La prostitución en el corazón del capitalismo, que es de 2017. Mabel Lozano tiene El proxeneta, que creo también es de 2017. Y luego Amelia Tiganus tiene el libro La revuelta de las putas, que es de 2021. Es decir, que ya son libros posteriores, pero todos ellos forman parte de la genealogía abolicionista. Rosa Cobo, que es socióloga y teórica feminista y que da clases en la Universidad de A Coruña y dirige el Centro de Estudios de Género y Feminismo en esa misma universidad, es una mujer cuyo pensamiento se enmarca en el feminismo materialista, que esto para mí es muy importante porque es el mismo feminismo que tenemos las que ahora somos tachadas de feministas clásicas, que yo creo que somos las feministas y punto. Este feminismo materialista analiza la subordinación de las mujeres como resultado de estructuras económicas, políticas y simbólicas, no como una suma de decisiones individuales. Esto es muy importante. En su libro La prostitución en el corazón del capitalismo, eh, Cobo sostiene que la prostitución no es un fenómeno marginal, ni una profesión más, sino una institución patriarcal y capitalista, las dos cosas, patriarcal y capitalista, que asegura la disponibilidad sexual de las mujeres para los hombres en el mercado. Dice ella, os leo sus palabras: la prostitución es una institución patriarcal que se adapta al capitalismo neoliberal, garantizando el acceso de los varones al cuerpo de las mujeres. Mirad, en los ejes analíticos del libro hay una cuestión que me importa mucho porque mm, analiza el cambio que ha sufrido el sistema prostitucional desde mitad del siglo XX hasta ahora. Y es que ha sufrido un cambio brutal respecto a esa prostitución del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX, que tiene que ver con la expansión del capitalismo global y que ha producido una mercantilización sin precedentes del cuerpo de las mujeres. Cobo analiza cómo la prostitución se ha convertido en una industria transnacional, sostenida por las redes de trata, por la migración forzada y por la publicidad sexual, con millones de mujeres explotadas en todo el mundo. Luego también habla de la demanda masculina. Hay un capítulo dedicado al prostituidor. Esto es importante porque normalmente los hombres quedan invisibilizados cuando son realmente el problema de la prostitución, porque sin demanda no hay prostitución. Yo recuerdo en Madrid, en unas jornadas que hicimos, un documental en el que hablaban prostituidores, puteros. Y esos prostituidores contaban muchas veces de espaldas a la cámara por qué utilizaban la prostitución. Y la mayoría de ellos contaban, primera, que eso no les suponía un alivio porque no tenían que respetar ni dar placer a la otra persona. Podían estar solo atentos a su placer. Punto uno. Punto dos, porque podían exigirle a la mujer todo aquello que no podían exigirle a otras mujeres de su vida. O sea, fijaos qué terrible es lo que contaban los prostituidores, ¿no? Cobo subraya eso, que sin demanda masculina no existiría la prostitución y que la masculinidad patriarcal legitima el derecho de los hombres a comprar sexo como una forma más de consumo. Critica el trabajo sexual, por supuesto. Discute las teorías que defienden la prostitución como una forma de trabajo sexual, entre comillas, libre o empoderante, porque a su juicio este discurso oculta las relaciones de poder
y las condiciones estructurales de desigualdad que obligan a muchas mujeres a prostituirse. Regular la prostitución como trabajo no elimina la violencia, sino que la institucionaliza. A mí está, ahora no me sale la palabra. Ah, bueno, hay una palabra, pero ahora no me sale, lo siento. Esta forma de edulcorar la realidad, que es cambiando el lenguaje, en lugar de decir prostitución, hablar de trabajo sexual. Perdonad, pero edulcorar el lenguaje no cambia para nada la realidad. Y eso es lo que nos está diciendo mm, ah, Rosa Cobo. La trata, dice ella, no está desligada de la prostitución y de esas mujeres que dicen que se dedican a ella porque quieren. La trata forma parte del sistema prostitucional y es el exponente máximo, es el vértice de ese triángulo que es la prostitución. La prostitución enseña a los hombres que pueden, es una enseñanza patriarcal, enseña a los hombres que pueden disponer del cuerpo de las mujeres a cambio de dinero. De este modo, la prostitución lo que hace es reproducir simbólicamente la subordinación femenina y consolida la idea de que el deseo masculino tiene valor de ley y además es imparable. Bueno, las propuestas que hace Rosa, no me entretendré de ellas porque son las que hace el abolicionismo, educación sexual igualitaria, políticas de inserción, formación, persecución del proxenetismo, etcétera. Tenemos a Mabel Lozano, que escribió el libro que os decía antes, El proxeneta, que es de 2017. Y este libro, bueno, aparte de que ella había hecho ya documentales en los que defendía la abolición y en los que hablaba de la violencia machista y la prostitución. Por cierto, entre paréntesis, tiene un documental que no he conseguido encontrarlo y no he conseguido recordar el título, pero lo encontraré y se lo mandaré a Graciela para que os lo dé, en el que habla, bueno, en el que hace hablar a una adolescente que ha sido captada por OnlyFans. Recordad que OnlyFans es una aplicación en la que Pero eso limpian. es, perdón que te interrumpa, es una miniserie, creo. Es miniserie. Yo lo que vi era un documental cortito, pero quizá luego lo convirtió en miniserie, ¿eh? No lo sé. Yo vi una miniserie que Ah, está libre, o sea que la puedes ver suscribiéndote a Televisión Española, ¿y cómo se llama? la versión online. Porno explotación, que está en su libro, creo. Es puta no soy el que dice Gemma es puta no soy y el documental es porno Porno explotación. explotación, la serie, que también Vale, pues aborda el Libro, yo lo vi cuando era un documental y aún no había serie, pero me impresionó muchísimo porque era una adolescente, era una chica joven que estaba de espaldas a la cámara y que explicaba cómo había entrado en OnlyFans y que al principio, bueno, pues como te dicen muchas niñas, ¿eh? Esto no es prostitución, esto te lo dicen las chicas en los colegios, esto no es prostitución, porque no lo ven como prostitución, pero es una entrada al sistema prostitucional. Y ella empezó pues enseñando su sujetador y acabó haciendo auténticas barbaridades que la Sí. dejaron, bueno, mentalmente destruida. Am, en el proxeneta, lo que hace Mabel Lozano es basarse en el testimonio de un tipo que estuvo durante más de 20 años como proxeneta de una red de prostitución y trata de mujeres. Y en el libro lo que hace Mabel es hablar en primera persona, el proxeneta cuenta su experiencia y Mabel lo va contextualizando con comentarios y análisis. El testimonio directo del proxeneta explica el proceso de captación, de transporte, control y explotación de las mujeres. Luego están las intervenciones analíticas de Mabel y está también la reflexión política y social que conecta los hechos narrados con la necesidad del abolicionismo. Bueno, hay aspectos impresionantes de este testimonio de este tipo, en los que explica cómo las mujeres son captadas mediante mentiras. Bueno, yo he conocido chicas de estas, he conocido bastantes chicas. Algunas escaparon de milagro y otras no escaparon. Que fueron engañadas diciéndoles que las llevarían a Europa porque muchas eran mujeres de América Latina o de Europa del Este.
y las engañan diciendo vas a ir a trabajar en el servicio doméstico, a cuidado de ancianos o en la hostelería, y luego cuando están en España, bueno, pues los controladores, porque están los captores que van allí, y luego están los controladores que bueno, pues las aíslan, las manipulan, las violentan de mil maneras distintas, les hacen contraer unas deudas imposibles de saldar y con todo eso las tienen totalmente sometidas a ellos. Es decir, que la prostitución forzada y la consentida en realidad son la práctica, son dos caras de la misma moneda, del mismo sistema, vamos. Lozano denuncia que el negocio prospera porque existe una demanda masculina constante y una tolerancia institucional. Claro, la prostitución se normaliza, los prostíbulos actúan con apariencia de legalidad y la sociedad mira para otro lado. El proxeneta al final dice una cosa, no hay una frase de él que me parece muy terrible, pero que conviene tenerla en cuenta, que dice, yo he destruido vidas. No hay una sola mujer que haya entrado en la prostitución sin pagar un precio altísimo. Claro, un precio de salud mental, de salud física, de todos tipos, de todo tipo. Y que después volvió a ser proxeneta, eso lo sabes, ¿no? Mm. Sí, es una pena, ¿no? Realmente es terrible, sí. Bueno, no hay libertad para decidir donde hay desigualdad, donde hay pobreza y donde hay violencia. Otra cosa importante, y ahora con Amelia Tiganus lo vamos a ver. Bueno, yo os lo cuento cuando cuente Amelia Tiganus. Amelia Tiganus, yo la conocí en una charla en la calle Urgel hace como 10 años o así, y me impresiona tanto su fuerza y su forma de transmitir. Recuerdo cuando explicaba eso que os acabo de explicar, pero con otras palabras, cómo se edulcora el lenguaje, ¿no? ¿Qué quiere decir la lluvia dorada? Y entonces ella era muy dura, decía, se lo voy a traducir en lo que es realmente, es que se te orinen encima. Y cuando traducía todo lo que significa cada una de esas lluvia dorada o beso negro, etcétera, etcétera, se te ponían los pelos de punta. Yo recuerdo que ese día había mucha gente llorando en la sala. Bueno, Amelia Tiganus, en su libro La revuelta de las putas, explica su propia experiencia, porque ella, y lo contó también en esa charla a la que yo fui, explica que fue víctima de trata con fines de explotación sexual desde los 17 años, porque fue engañada en Rumanía y se la trajeron aquí. Pero fijaos, ella también explica una cosa que es muy importante y que me lo han explicado muchas mujeres en situación de prostitución, y es que fue violada de pequeña, bueno, de Exactamente. jovencita. Fue violada y eso le comportó que toda la sociedad le diera la espalda. Es decir, que hay muchas mujeres que han llegado al sistema prostitucional porque han sido víctimas de violación. Fijaos qué cosa tan terrible. Pero la propia sociedad les da la espalda y las deja solas. O sea, algo terrible. En la revuelta de las putas, lo que hace perdón, sí, Amelia Tiganus es explicar su experiencia como víctima, pero a la vez también como activista, porque ella explica cómo el feminismo le dio, le permitió entender que lo que le había pasado no era culpa suya, que no tenía que sentir ninguna vergüenza, sino que era un problema político y que por lo tanto había que tratarlo como problema político. Y eso hizo que Amelia Tigano se convirtiese en una activista del feminismo y que fuera una abolicionista convencida, porque además conoce muy bien el sistema desde dentro, porque lo ha sufrido en su propia carne. Tiganos dice que la prostitución no puede entenderse como un trabajo sexual libre, sino como un mecanismo de subordinación y explotación de las mujeres. Una de las frases más citadas resume su postura. Dice, abolir la prostitución es regular a favor de los derechos humanos. Para ella, la abolición no es una cuestión moral, sino una cuestión política de derechos humanos que busca erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres. No se trata de castigar a las mujeres, dice, sino de transformar las condiciones sociales que las Mm, empujan a esta situación. sí, Y sí. hablamos de pobreza, escasa formación, etcétera, pero también estaríamos hablando de esas mujeres que han sido abusadas dentro de su propia familia, ¿eh? Recordemos eso. El libro
habla también de su transformación política, porque ella alude a su paso de objeto a sujeto político, es decir, ella era un objeto de política como mujer Sí. en situación de prostitución, pero luego se convierte en sujeto como abolicionista que es. Mm, y explica lo que os decía, ¿no? Que el feminismo la ayudó muchísimo a reconstruirse y a implicarse en la militancia. Exige una educación y un cambio cultural y critica la regulación, critica con dureza los modelos de regulación como los de Alemania, Países Bajos, que han consolidado la industria proxeneta y que han incrementado muchísimo la trata. Fijaos que mi libro es de 15 años anterior al suyo y ella refuerza todo lo que yo ya había visto en 2006. Por tanto, seguimos igual o peor. Tira nos dice que el reto de las abolicionistas del sistema prostitucional es ser capaces de explicar el abolicionismo y bajarlo a tierra. Y es verdad, todas las que somos abolicionistas sabemos lo difícil que es que muchas veces entiendan qué significa el abolicionismo. Ya para ir terminando, quiero citar a Amelia Valcárcel, a Alicia Millares, a Ana de Miguel, a Carmen Calvo, a Charro Carracedo, a Teresa La Espada, bueno, y a tantas otras que no me caben en esta charla, que todas ellas han sido y son abolicionistas del sistema prostitucional. Y yo para terminar solo quiero citar una frase de Mary Wollstonecraft, que antes os he hablado de ella, que escribió La Vindicación de los Derechos de las Mujeres, y que a mí me parece que esta frase ilustra muy bien lo que representa querer regular la prostitución. Y esta frase dice así: a menudo las mujeres parecen más interesadas en sacar brillo a sus cadenas que en tratar de sacudírselas. Ah, la citas en tu libro. Sí, es que me encanta esta frase, me encanta porque realmente regular la prostitución no es quitarse las cadenas, es quitarles, darles brillo para que parezcan doradas y nada más. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, bravísima. Muchas gracias, Gemma. Gracias a vosotras. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Y perdón. Bueno, nos pediste, ya para ir a las preguntas, que tenemos 20 Sí, minutos, que te a ver, recordáramos la anécdota que querías contar. ¿Te acuerdas? sí, a ver, ¿qué anécdota era? Espera, espera. No sé si era una anécdota, pero tenía que ver con la autonomía económica de Ah, hace sí, semanas una en cosa, una mirad, charla. mirad, la Fundación de las Antiguas Cajas de Cataluña, que ahora está dentro del BBVA, pero es una fundación, me ha encargado unas charlas sobre igualdad a institutos de alta complejidad en Cataluña. Eso quiere decir institutos donde hay muchas personas vulnerables, porque pertenecen a familias vulnerables. Hace unos días fui a dar una charla a un instituto donde toda la población, bueno, yo di la charla a gente de 15 16 años, todos son gitanos y gitanas. Insistí mucho en la formación y en la autonomía económica y no sabéis lo que me dolió ver que siguen encastilladas y encastillados, pero ellas también, en ah, en las ah, en lo que son los parámetros de su cultura y siguen pensando que no les hace falta a las mujeres tener autonomía personal porque siempre tendrán o al padre o al marido que que trabaje para ellas y que por lo tanto la autonomía económica no les interesa para nada. Bueno, era una anécdota, pero yo de todas formas espero que ellas, o por lo menos alguna de ellas, haya escuchado lo que yo he dicho y le haya quedado y sirva para que alguna de ellas salga y de esa cultura tan machista y pueda tener su autonomía personal. Pero reivindicaban la dependencia económica de los varones, la subordinación. ¿Cómo? Reivindicaban la subordinación, No, la no, dependencia. reivindicaban la subordinación de las mujeres ellas. Claro, por Sí, eso, sí, claro, claro. La dependencia de los varones. Sí, sí, perdón, perdón. directamente. Sí, sí, directamente. Incluso el maltrato. Porque si yo hago algo mal, mi marido tiene derecho a castigarme. Bueno, Bueno, espero que a alguna le quedara claro que no. yo quiero hacerte una pregunta que está surgiendo en varios A ver, congresos déjame acá. que vea cómo Sí. puedo quitar, dejar Ah, de compartir y así nos vemos. eso, ahí.
Sí, vale. Antes de dar lugar a las preguntas, si quieres, Laura, selecciona las que te parezcan más interesantes para No, no, no hay por lo menos dos o tres. ninguna pregunta concreta. Si alguien quiere hacer una pregunta concreta, pues la puede ir escribiendo ahí. Hay Porque opiniones y agradecimientos. sí, agradecimientos muchísimos, ¿eh? Que sepas que ha gustado muchísimo tu ponencia magistral, Gracias. que realmente ha sido una ponencia magistral. Y yo sí quiero decir un poco lo que dijo Raquel, que eres muy generosa porque has citado a, a, a muchas feministas, eh, diría todas, bueno, igual y se nos queda alguna en el Igual me he tintero, dejado alguna, pero sí. pero, y la tradición que existe en España, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta que ha surgido en las ponencias y las conferencias y congresos que he ido últimamente con respecto a la situación que estamos viviendo actual, ¿no? Si tú tuvieras que hacer, digamos, una evaluación o un análisis de cuando editaste tu libro hace Sí. 20 años, Mm. ahora, ¿no ves todavía un retroceso mayor? Sí. Sí, yo lo he dicho porque creo que estamos en un momento de reacción contra contra la última ola feminista y por lo tanto estoy observando el retroceso. Claro que lo observo muchísimo, pero no podemos tirar la toalla. Creo que tenemos que seguir luchando a pesar de que vienen tiempos muy difíciles, porque la extrema derecha nos lo va a poner muy, muy, muy difíciles, muy difícil. ¿Y tienes alguna estrategia que quieras compartir, Gemma? Porque, ¿qué nos dices a las que venimos detrás y a las generaciones más jóvenes que tenemos seguidoras? Bueno, yo lo que les digo a las jóvenes es que, mirad, no podemos tirar la toalla. Yo que vengo de cuando tenía 16, 17 años, siempre digo que me hice feminista a los 3 años. Es Ajá. una, es una butad, claro, no es exactamente cierto, pero sí que es verdad que a mi alrededor pasaban cosas y mi padre, que era muy patriarcal, y yo era la mayor de 4 hermanas, decía cosas que a mí me chirriaban extraordinariamente. Decía, un barco, una familia, perdón, es como un barco, y en un barco solo puede haber un capitán, y el capitán es el hombre. Yo siempre pensaba, yo no me casaré porque ya tengo bastante con un capitán que es mi padre, solo me faltaría tener un capitán que sea mi marido. Todas estas cosas a mí me chirriaban. Eh, yo mm, me, 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 me puse contra todo eso. ¿Fue fácil? Bueno, no. No fue fácil porque eso me obligó a veces a enfrentarme a mi familia, a enfrentarme a mucha gente. Recuerdo cuando me separé, yo tenía 21 años. No, perdón, yo tenía 26 años. 26 años y tenía un hijo de 4 y una hija de... No, un hijo de 5 y una hija de 3. Y me separé sin leyes. Me puse en contra a todo el mundo, los amigos, la familia, porque era yo la que pedía la... Claro, yo no le pido a todas las mujeres que tengan esa energía, porque yo nací con esta energía y pienso que es un regalo que me ha hecho la vida. Y no se le puede exigir a todas las mujeres que tengan esa energía. Por lo tanto, cada cual desde su energía, pero tenemos que seguir mm, plantando cara a esa extrema derecha y también a esa izquierda que nos ha metido en en ese disparate de lo identitario y en muchas cosas más, porque mirad, ahora voy a ser muy, muy crítica con la ley, con una ley que es la ley del sí es sí y con algunas de las cosas que están ocurriendo. Fijaos, yo creo que no podemos frivolizar, que una cosa es una agresión sexual o y por poner un ejemplo, el peor ejemplo de todos, la violación. No podemos frivolizar y considerar que cualquier cosa es una agresión sexual. Que te llamen, ah, tía, tienes un cuerpo que ni el de bomberos, es una mala educación. Es una mala educación terrible de un tipo que es machista, pero no podemos considerarlo una agresión sexual porque si no estamos debilitando determinadas agresiones. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir con cuidado con esto. Pero bueno, en todo caso, Con creo la que banalización de la violencia claro, sexual.
con la banalización de la violencia sexual, exactamente. Esto es una banalización. Que un tío te diga, me gustaría meterte mano, es para darle una bofetada y para llamarle machista, maleducado y lo que quieras. O tirarle un vaso por la cabeza, pero no como considerar una agresión, porque es que si no, banalizamos las agresiones. En todo caso, creo que cada una desde nuestro puesto y cada una desde nuestra energía, tenemos que seguir batallando para que el feminismo, que ahora está considerado como clásico, pero que en realidad es el feminismo de siempre, porque el otro, ese otro feminismo que ahora se ha puesto de moda, no es feminismo, es un feminismo con una agenda que tiene ah, todos los... mm, que es totalmente contraria a la agenda feminista, porque está a favor de la regulación de la prostitución, a favor de la pornografía, a favor de los vientres de alquiler, que significa otra vez comercializar con el cuerpo Que de las son mujeres, antipunitivistas. antipunitivistas. Plantean el Sí, antipunitivismo con los delitos sexuales, que eso es una exactamente, barbaridad. exactamente, exactamente. Y finalmente, que no entienden que el género no es una identidad, sino que ha sido una forma de someter a las mujeres, sino que se lo digan a las afganas que todavía no, es decir, si ellas pudieran decir, no, mi identidad es de hombre, no me ponga debajo de esta manta que es el burka, lo dirían todas contentísimas. O sea, el género no se puede elegir, el género es una construcción social que te han colocado encima para subordinar a las mujeres. Y solo se elige el género desde el privilegio. ¿Mm? Mm. Hay tres preguntas concretas, a ver si da tiempo a que Ay, las a ver, perdón, que me lío No, demasiado. no, no, de escucharte es un placer. creo que, bueno, son tres preguntas que están bastante relacionadas. Feli te pregunta que mientras se consiga abolir la prostitución, apoyar a las mujeres, si crees, ¿no? Que habría que crear comunidad y red entre mujeres en situación de prostitución para que sean menos vulnerables, si crees eso. Luego otra compañera te pregunta si crees que el OnlyFans es prostitución. Y la tercera es que, como hemos comentado, el caso de la ley sueca y de la ley alemana, ¿cómo se plantea actualmente el tema después de ver cómo ha evolucionado la realidad prostitucional con el paso del tiempo? Y aquí hacen alusión varias compañeras a que tenemos, bueno, esto lo digo yo, tenemos el enemigo dentro de nuestras propias filas, o por lo menos dentro de las mías, cuando la izquierda revolucionaria o la izquierda reformista, ambas, pues están en la postura de el trabajo sexual como trabajo, etcétera. Bueno, digamos que tenemos a la izquierda, no la tenemos de, por lo menos aparte de la izquierda, de aliada en la lucha por la abolición. Bueno, supuestamente el socialismo sí. Bueno, el Partido Socialista sí, pero el resto de No, izquierdas a el la resto de izquierda del izquierda no. socialismo no. Es verdad, tienes toda la Mm, razón. A ver, primero, redes de mujeres. Me parece indispensable. Lo que mm, pasa que también me parece difícil llegar a esas mujeres que están muchas veces en pisos, cada vez más en pisos, y que por lo tanto es difícil llegar a ellas. Una forma de llegar a ellas es en la cárcel, que es lo que yo hice. Pero es difícil, ¿eh? Establecer. Ahora me parecería fantástico poder establecer redes con ellas, porque es una forma de poder... Es muy difícil, yo lo he intentado, es es difícil, muy es difícil, es muy muy difícil. difícil. Porque también tienen un aislamiento, tienen vigilancia, Sí, 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 por tienen supuesto. unos problemas severos de salud. La segunda pregunta, ¿cuál era? Es que no me acuerdo. Bueno, era en la segunda pregunta, era cómo ves que pueda avanzar o no avanzar la ley abolicionista en el Estado español. Ay, ojalá lo supiera, ojalá lo supiera, pero tal como están las cosas, no creo que tenga apoyo para que sea tirada adelante. Ojalá. Mm, Vale. habría que buscar apoyos bajo las piedras. Ojalá lo hagan. No, no lo sé. De verdad que lo digo con la mano en el corazón, no tengo ni idea, aunque me encantaría que esa ley saliera adelante. Sí.
bueno, yo creo que va a salir Aquí hay porque, una persona que dice, no todas las personas socialistas lo son. No, por supuesto que no. Hay personas socialistas que no son abolicionistas, pero el Partido Socialista es abolicionista porque así se ha decidido en los congresos. O sea que una cosa es lo que piense cada uno y la otra cosa es lo que piensa el partido. pregunta a una compañera que dice, mira qué interesante, dice que en el edificio de ella hay un piso de prostitución, o sea que sus vecinas están en prostitución, que cómo podría ellas ayudarlas. Puede llegar a ellas, puede hablar con ellas, Supongo porque que sí, porque ella vive en el primero, el pues prostíbulo en el entonces segundo. que intente. Lo que pasa es que no sé si le será fácil hablar con ellas, pero seguro que puede ayudarles de alguna manera, proporcionarles algún tipo Sí, de... que las saludan las escaleras, dice, o sea que sí que se habla Bueno, pues de entonces, ellas. en todo caso, tal vez tener conversaciones con ellas, tal vez ver si de alguna manera pueden entrar en algún sistema de formación que les permitiera poder dejar no lo sé. Tendría que ver cuáles son las necesidades que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, una cosa que yo me encontré en la cárcel es que muchas mujeres en situación de prostitución me decían que ellas, y me pareció terrible, que solo fuera así, que ellas habían aprendido un oficio en la cárcel y que, por ejemplo, me decía una de ellas, es que yo cuando salga voy a hacer de peluquera, ya no haré más de estar en prostitución, porque he aprendido a ser peluquera. Me parece terrible que tengas que pasar por la cárcel para tener una formación. Es decir, que yo lo primero que intentaría es ver cómo se las puede ayudar para que tengan una formación. Claro. Y también hay una compañera ahí diciendo, yo llevo años trabajando con chicas en prostitución y todas dicen que lo dejarían. Y esta que dice esto, como yo la conozco porque es amiga mía, me consta que ella sigue todavía visitando prostíbulos constantemente y está escribiendo un libro además sobre las experiencias que ha recogido. Y bueno, lo que viene a decir ella, Antonella, es que de todos los años que lleva, nunca ha encontrado ninguna que no lo dejaría. Mm. Claro, todas te dicen que lo quieren dejar, claro. Bueno, también es verdad que hay asociaciones que ayudan a las mujeres en situación de prostitución. Por lo tanto, es posible que tú individualmente no puedas hacer nada, pero sí las puedas conectar con una asociación que las pueda ayudar. Claro, le están contestando a la chica que tiene las vecinas en el mismo Bueno, edificio. yo Puede no llamar a Pam necesito, y allí las no puede quiero ser ayudar, ¿no? disruptiva, Gemma, pero ahora tenemos un fenómeno que se está dando, que es que las que están en el proceso de alienación te dicen, no, yo lo hago porque quiero, ¿sabes? Claro, Que ese es el discurso que claro. está viendo el lobby proxeneta y que además es un discurso que se utiliza para llegar a las chicas de clase media, para Sí, captar a las chicas de clase media, que está aumentando también la captación sí, en sí, niñas y claro. adolescentes de clase media, ¿no? Claro, pero empieza con OnlyFans. Empieza con Exactamente. OnlyFans y con la idea de los daddy sugars, porque eso yo también lo he visto en niñas de 15 años que dicen, no, yo lo que quiero es buscarme un daddy sugar, es decir, un señor mayor que me pague todos los gastos y todos los bolsos de Vuitton que quiero. Y esto no lo vi, O pagarse la carrera, ¿no? Porque no o tiene pagarse tiempo la para carrera estudiarse. también, sí. Esto no lo ven como prostitución y sin embargo es la forma de entrar en el sistema prostitucional. Y es la forma que utiliza el sistema prostitucional para, como decías tú, captar a mujeres españolas, porque la mayoría, como decíamos antes, son del sudeste asiático, de Europa del Este o de América América Latina. Latina. Por lo tanto, para conseguir mujeres españolas, optan ahora por OnlyFans o por los Daddy Sugars. Hmm, totalmente. Oye, estoy leyendo, que están ahora a última hora poniendo cosas súper interesantes. Em, Te tenemos que despedir porque ya es la hora. Sí, Dándote muchísimas gracias por parte de todas las compañeras que están en y compañeros, que hay algunos chicos también, que están en el chat. Y si Graciela quieres cerrar el seminario, Bueno, yo lo que sí quiero decir por este fariseísmo feminista que tenemos, sí, ¿sabes? Que se nos está colando cada día más. Yo particularmente, se lo digo
a Gemma, a ti, Laura, y al alumnado. Ahora va a venir otra batalla que ya ha entrado en la guerra del relato, que nosotros lo pusimos en el centro, Gemma, cuando creamos el máster de la Mm, Ramón Llull, que es un máster sobre violencia sexual desde una perspectiva interdisciplinar, pero que incluye como pilares de la violencia sexual a la pornografía y a la prostitución. Y ahora estamos teniendo una propaganda tremenda, incluso por parte de periodistas o influencers importantes ya, que denuncian la violencia sexual y no consideran ni a la prostitución ni a la pornografía, ya, ya, ¿vale? claro, Formas claro, de violencia sexual claro. y que Ujú. confunden, ¿no? A la opinión pública sobre qué es la violencia sexual. Exacto, Esto no lo habíamos tenido. Lo ya. estamos, o sea, es la prostitución, la pornografía yendo más allá y Sí, pervirtiendo los conceptos, ¿vale? Y pervirtiendo los estudios interdisciplinares de la academia y los aportes de la academia feminista, y esto nos va a complejizar todavía más más, sí, estoy el totalmente de debate, acuerdo. Lo que ¿vale? pasa es que ahora nos alargaríamos mucho, pero realmente No, estoy totalmente de acuerdo contigo. pero es Y la muy pornografía ha tenido preocupante. mucho que ver con esto, ¿eh? Así es. Así que bueno, entonces uno de los motivos por los cuales organizamos este seminario es porque lo que dijo el otro día Amelia Valcárcel en una jornada abolicionista. Tenemos que tener nuestro canon feminista y Sí, tenemos que respetar y seguir la genealogía para poder exacto, resistir los embates exacto, del patriarcado. exactamente, exactamente. Me quiero despedir con eso y agradecerte que, bueno, que formas parte de la genealogía y que nos Gracias, ayudas a Graciela. construir el futuro bueno, del movimiento feminista y de la lucha por el abolicionismo de la prostitución. Muchas gracias, Gemma. Gracias a ti por invitarme, gracias. Gracias, Laura. Mucha suerte, disfrutar del programa de formación y de los cursos y nos vemos la semana que viene con el seminario de Tasia, ¿verdad? Bueno, Laura. el 18 tenemos el seminario de Tasia Arangués, pero antes, o sea, este próximo jueves, tenemos el inicio de uno de los dos cursos de Castilla-La Mancha. Bueno, bueno, mucha suerte. Donde la primera sesión vamos a ver precisamente lo que comentaba Gemma, que es todos esos estudios, que no son muchos, pero hay bastantes, donde se ha intentado aislar los motivos o las causas que dicen los hombres que consumen prostitución para decir por qué consumen, para explicar por qué consumen prostitución. Vale, bueno, os Eso invitamos a que... solo lo investiga el abolicionismo, salvo alguna que otra excepción que les presentaré de algún estudio que no es sospechoso de ser abolicionista, pero igual es tremendamente contundente en cuanto a los resultados. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente seminario y en el curso de Laura Pedernera. Y ahora te vamos a pedir, por favor, Gemma, si puedes darle Dejar de grabar. a dejar de grabar. Ah, voy. A ver, un Y un momento. abrazo gigante, Gemma. A Sí. vosotras. Ya está. Estado fabuloso el